todo esto que hemos estado viendo acerca de las derivadas podemos utilizarlo para estudio de gráficas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a incluir todos los elementos necesarios para el estudio de las gráficas. Y de paso vemos un par de conceptos más. En este ejemplo vamos a utilizar la función esta, f de x, x a la 2 menos 3x, sobre x más 3 a la 2. Entonces, lo primero que vamos a necesitar son las derivadas. Por lo general, en este tipo de ejercicios, vamos a tener que las derivadas, la primera y segunda derivada, la primera derivada para ver dónde crece, dónde decrece la función, y la segunda derivada para ver dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, por lo general nos la da el ejercicio para no perder tiempo en eso. Ahora, necesitamos el dominio. Entonces, el dominio de la función, esta que tenemos aquí al principio, entonces, el dominio aquí sería que a todos los números reales le quitemos donde esto se indefine, sea x más 3 a la 2 se hace 0 en menos 3, sería entonces aquí el dominio de los reales, el conjunto de los reales, menos el número menos 3. Ahora, vamos a ver también intersección con los ejes, con el eje X, con el eje Y. La intersección con el eje Y es cuando el X es 0. Entonces, si tomamos aquí 0 y lo sustituimos, calculamos f de 0, entonces vamos a tener 0 a la 2 menos 3 por 0 sobre 0 más 3 a la 2. Eso nos va a dar entonces que f de 0 es 0. Aquí lo que estaríamos haciendo es este cálculo de f de 0, que en este caso nos da 0. No siempre va a dar 0, ¿verdad? Lo que dé aquí sería este número de este lado. Además de eso, también la intersección con el eje X. Con el eje X, entonces lo que tenemos es que buscar más bien cuando f de x es igual a 0. Esto nos plantea una ecuación. Entonces, este x a la 2 menos 3x sobre x más 3 a la 2 lo estaríamos igualando a 0, es lo que estamos haciendo aquí. Como el denominador es x más 3 a la 2, más bien esto no puede ser 0, ya de aquí sacamos el menos 3. Entonces quedamos con que el numerador tiene que ser 0, entonces x a la 2 menos 3x es 0. Resolviendo esa ecuación nos queda que x es 0 y que x es 3. Cada quien resuelve la ecuación como le guste más. Ahora entonces, de aquí ya tenemos varios puntos por donde va a estar pasando la gráfica. Vamos a tener de aquí el punto 0, 0, es un punto que va a tocar esa gráfica. Vamos a tener por aquí el mismo punto, entonces el eje X y el eje Y van a estar tocándose, los va a tocar la gráfica aquí en 0, 0. Y además de eso, este X igual a 3, de aquí como estamos haciendo f de x igual a 3, entonces vamos a tener que el punto 3, 0 es otro punto que está en la gráfica intersecando aquí al eje X. Ahora, la variación es en donde crece, en donde decrece, que utilizamos la primera derivada. Entonces ya por aquí arriba el ejercicio nos dio cuál era la primera derivada. Entonces, este 9, x menos 1, x más 3 a la 3, lo igualamos a 0 para buscar los números críticos y de ahí entonces ver en dónde la función crece, en dónde decrece. Resolviendo esto, aquí esta ecuación que se forma 9x menos 1 sobre x más 3 a la 3 igual a 0. Entonces nada más cogemos el numerador, 9x menos 1 igual a 0, y de ahí sacamos que x igual a 1 es un número crítico, ¿verdad? Entonces recuerden, por ahí vimos en un video anterior, los números críticos es cuando la primera derivada se hace 0. Aquí entonces tendríamos que x es igual a 1. Ahora, para ver dónde crece y en dónde decrece, entonces vamos a hacer una tabla. Es una tabla de signos. Recuerden que si la primera derivada es positiva, entonces eso nos dice que crece, y en donde sea negativa nos va a decir que es decreciente. Entonces tendríamos esta tabla de signos. Factorizamos completamente la primera derivada. Aquí está todo factorizado. Aquí está 9 por x menos 1. Ya ahí no podemos factorizar más. Y x más 3 a la 3. Todo está factorizado. En la tabla escribimos por aquí cada uno de estos factores. Aquí está 9. Sería esta línea de aquí. X menos 1. Y el x más 3 a la 3. Cada uno de los factores que están aquí van incluidos aquí en la tabla. Ahora, como el dominio es R, entonces R va de menos infinito hasta más infinito. Aquí nos dicen que hay que quitar el menos 3. Entonces, este menos 3 con esta doble línea que tenemos aquí es lo que nos indica que estamos quitando este valor de menos 3.
Ahora, encontramos por aquí este número crítico que x es igual a 1, entonces es este valor que va aquí. Entonces en la tabla vamos a tener menos infinito, que es de donde empieza. Luego vamos a tener menos 3. Estos tienen que estar en orden, ¿verdad? Aquí menos 3 está antes que 1. Entonces menos 3 con línea doble porque esta es una indefinición. Luego el 1 y aquí es donde este se hace 0, la primera derivada. Ahora entonces, viendo los signos, vamos a tener que el 9 es positivo siempre, ¿verdad? El 9 es siempre un número positivo, entonces le ponemos aquí más. Ahora, x menos 1, ¿dónde es negativo, dónde es positivo? X menos 1 se hace 0 aquí, en 1. Entonces, cogiendo cualquier valor que esté por debajo de 1, vamos a determinar este signo, digamos el 0. Si sustituimos la x con 0, 0 menos 1 nos va a dar menos 1, es negativo. Eso significa que de aquí para acá, este x menos 1 va a ser negativo. Entonces, negativo aquí, negativo aquí. Ahora, por arriba de 1, aquí va a cambiar de signo porque aquí se hace 0. Entonces, digamos que en 2 menos 1 sería 1, positivo. Entonces, de aquí en adelante va a ser positivo. Ahora el x más 3 a la 3 sería este factor que está aquí. Este se hace 0 en menos 3, se hace 0 aquí es donde lo estamos indicando. Por debajo de menos 3 va a ser negativo. Cualquier número por el que sustituimos la x, digamos menos 4 más 3, nos va a dar menos 1 a la 3, va a ser menos 1, que es negativo. Y aquí hacia arriba, digamos que en 0, 0 más 3 es 3 a la 3, 27 positivo, entonces de aquí en adelante todos estos son positivos. Ahora, como en la ley de signos, vamos hacia abajo aquí como columnas, por cada una de estas columnas, más por menos, menos, por menos, más. Entonces el signo de la primera derivada va a ser positivo. De menos 3 a 1, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo, más por menos, por más. El signo aquí va a ser negativo. Entre menos 3 y 1 va a ser negativo. Ahora vamos en este intervalo de 1 a más infinito. Esto es positivo aquí, es positivo aquí, es positivo aquí, en todo lado. Entonces, la primera derivada de 1 más infinito va a ser positiva. Ahora, en donde sea positivo va a ser creciente. Entonces, creciente de menos infinito a menos 3. De menos 3 a 1, decreciente. Aquí esta flechita va para abajo. Y vuelve a ser creciente aquí. De 1 a más infinito. Además de eso, vean que aquí hay un cambio. Aquí viene decreciente y en 1 cambia y se convierte en una función creciente. Entonces, eso significa que en 1 vamos a tener un mínimo relativo. Entonces, hay un mínimo relativo en x igual a 1. Ahora, ¿cuál sería el punto? El punto en donde alcanza ese mínimo sería evaluando este 1 en la función que tenemos al inicio. Aquí entonces teníamos que f de x es x a la 2 menos 3x sobre x más 3 a la 2. Ese 1 que obtuvimos, en donde está el cambio de ser decreciente a creciente, lo sustituimos aquí. 1 a la 2 menos 3 por 1 sobre 1 más 3 elevado a la 2. Y todo eso vamos a tener entonces que nos va a dar este menos 1 octavo. Entonces tendríamos en 1 menos 1 octavo un mínimo relativo. Bien, entonces aquí estaríamos en resumen escribiendo que la función f es creciente de menos infinito a menos 3 y luego vuelve a ser creciente de 1 más infinito. Es decreciente de menos 3 a 1. Ahora entonces, sigamos con la concavidad, donde es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo. Para eso entonces nos traemos la segunda derivada que el ejercicio nos la da. Y la segunda derivada dice que es 18 por 3 menos x sobre x más 3 a la 4. Repito, el ejercicio, este tipo de ejercicios por lo general nos da esa segunda derivada. La igualamos a 0. Entonces, para ver en dónde se hace 0 y a ver si tenemos posibles puntos de inflexión y en dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Ahora entonces, de aquí, esto se hace 0, resolviendo esta ecuación. Lo de abajo no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. Entonces, esto se hace 0 cuando la x sea 3, ¿verdad? Entonces, x igual a 3,
3 menos 3 nos va a dar que esto es 0. Entonces la segunda derivada va a ser 0 cuando x sea 3. Entonces vamos otra vez a una tabla de signos. La tabla de signos nos va a decir cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Entonces, teniendo la segunda derivada toda factorizada, si el ejercicio no nos la da factorizada, entonces factorizamos. Entonces vamos a tener aquí los factores 18, 3 menos x, aquí está 18, aquí está 3 menos x, y x más 3 a la 4 estaría aquí, ¿verdad? Todos los factores aquí en la tabla. Ahora, como el dominio es de menos infinito a más infinito, entonces vamos aquí de menos infinito a más infinito. Esto se hace 0 en 3, entonces este 3 que está por aquí. Además de eso, tenemos que excluir a menos 3 del dominio, entonces tendríamos aquí el menos 3 con esta línea doble, que es lo que nos excluye el menos 3. Y ahora entonces vemos el signo que tiene cada uno de estos. Entonces 18 es positivo siempre, positivo aquí, positivo aquí, positivo aquí. 3 menos x se hace 0 aquí. Entonces cogemos cualquier valor por debajo de 3, a ver dónde es, a ver qué signo tiene. Digamos 0, 0, 3 menos 0 es positivo, entonces estos de aquí van a ser positivos. Por arriba de 3, digamos 4, 3 menos 4, menos 1. Entonces en este intervalo vamos a tener que esto es negativo. Ahora x más 3 a la 4, como está elevado a una potencia par, siempre va a ser positivo. Entonces positivo aquí, es positivo aquí y es positivo aquí. Ahora entonces el signo de la segunda derivada, que es lo que nos interesa, lo calculamos aquí por columnas para ver de cada uno de los intervalos. Entonces de menos infinito a menos 3 es positivo, es positivo, es positivo. Entonces todo viene siendo positivo. Eso significa que de menos infinito a menos 3 es cóncava hacia arriba. De menos 3 a 3, aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo, aquí va a ser positivo. Entonces, más por más, todo va a ser positivo. Y entonces también es cóncava hacia arriba entre menos 3 y 3. Y ahora pasamos al intervalo de 3 a más infinito. Entonces, positivo aquí, negativo aquí, positivo aquí, más por más, es menos, ¿verdad? Entonces, eso nos dice que de 3 a más infinito, esto es cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a tener que en x igual a 3, vean que ese x igual a 3 sería este. Aquí venía cóncava hacia arriba y se convirtió en cóncava hacia abajo. Ahora, el 3 está en el dominio. Efectivamente está en el dominio, que habíamos dicho que el dominio eran los reales menos el menos 3, pero este es 3 positivo, entonces está en el dominio. Además de eso, tenemos que es continua en 3, no hay ningún problema, no se indefine en 3. Y 3 es el resultado de f segunda de x igual a 0. Entonces, en 3,0 vamos a tener un punto de inflexión. Bien, ahora entonces, siguiendo por aquí, vamos a tener un concepto nuevo que es el de las asíntotas. En las asíntotas vamos a tener dos tipos. Bueno, en esta creo que vamos a tener dos tipos, pero existen tres. Entonces hay unas asíntotas que se llaman asíntotas horizontales. Y para estas lo que hacemos es calcular el límite. Vean aquí el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. La función x a la 2 menos 3x sobre x a la 2, esto es una x también, más 6x más 9. Calculando este límite, ya son expertos en calcular límites, este límite nos va a dar 1. Entonces, como este límite nos da un número, entonces eso significa que tiene una asíntota horizontal que va a ser y igual a 1. ¿Verdad? Entonces, y igual a 1 es la ecuación de una recta horizontal. Esa recta horizontal es la asíntota. Ahora entonces, vamos a las otras asíntotas que se llaman asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales son rectas horizontales. Las asíntotas verticales son rectas verticales, ¿verdad? Que van así. Ahora para esta, entonces, estudiamos el límite cuando x tiende a menos 3. ¿De dónde salió este menos 3? El valor que excluimos del dominio es este menos 3, o sea, donde hay punto de indefinición, y calculamos este límite. Entonces, calculando el límite, tenemos que esto nos da más infinito,
Ya ustedes son expertos calculando límites, entonces este nos da más infinito. Ya esto nos dice que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 3. Entonces x igual a menos 3 va a ser la ecuación de una recta, que esa recta es una asíntota vertical. Ahora, para ver cómo iría la gráfica, entonces, en menos 3 por la izquierda, bueno, aquí lo hicimos por la derecha, nos dio más infinito, lo hacemos por la izquierda y también nos da más infinito, perdón. Entonces vamos a tener que en menos 3 por la derecha y por la izquierda, esto va a ir creciendo, va a ir hacia más infinito. Bien, entonces escribimos que x igual a menos 3, este menos 3 es este, ¿verdad? Que usamos aquí en el límite. Aquí tenemos una recta vertical que es una asíntota vertical. Bien, ahora entonces vamos a hacer la gráfica. Aquí en la gráfica vamos a tener por aquí el eje Y, vamos a tener también por aquí el eje X. Y aquí entonces vamos a tener la asíntota horizontal esta de Y igual a 1, sería esta recta que viene aquí. Vean que aquí le estamos diciendo Y igual a 1, es una recta horizontal y este punto de aquí sería el número 1. Ahora tenemos una vertical en x igual a menos 3, entonces este número de aquí, menos 3, esta recta que está aquí punteada, esta de aquí, sería la asíntota esta, x igual a menos 3. Ahora, ¿qué otros puntos tenemos? Teníamos el 0, 0, entonces lo marcamos por aquí. Teníamos también el 3, 0, ese 3, 0 lo marcamos por aquí. Este sería, esto aquí es 3. Además de eso, tenemos el 0 menos 1 octavo, que era en donde teníamos, o 1 menos 1 octavo, 1 menos 1 octavo, que sería este de aquí. Recuerden cuando vimos que teníamos mínimo relativo en x igual a 1, entonces hay un punto aquí, 1 menos 1 octavo, que también vamos a tener que incluir. Entonces, tendríamos que estando aquí el 1, este es el 1, entonces 1 menos 1 octavo sería este. Entonces aquí vamos a tener un mínimo. Ahora entonces, con eso y con la información que ya tenemos, entonces, vean que este límite cuando x tiende a menos infinito, aquí es para más infinito da 1, para menos infinito también nos da 1. Entonces, eso significa que esto viene de allá. Esto aquí va para menos infinito. Entonces, cuando se va acercando cuando va hacia menos infinito, se va acercando a esta recta. Y esta recta es y igual a 1. Además de eso, cuando vamos hacia menos 3 por la izquierda, que sería este límite, esto va a ser más infinito. Entonces, por eso es que aquí lo hacemos para arriba. Entonces, vean que aquí quedaría, uniendo estos puntos, quedaría esta curva. Ahora entonces, en esta curva de aquí, lo que tenemos es que de menos infinito hasta menos 3, esto es creciente, aquí va hacia arriba, que es lo que ya habíamos visto cuando vimos el sentido de variación. Además de eso, es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Esto queda aquí viendo hacia arriba. Ahora, nos vamos al lado derecho del menos 3. El lado derecho del menos 3 sería este. Esto va hacia más infinito. O sea que esto aquí, conforme se acerque al menos 3, esto va a ir aquí hacia arriba y hacia arriba. Entonces, esto viene de arriba para abajo, ¿verdad? O aquí, bueno, se va extendiendo hacia más infinito. Ahora entonces, en 1 menos 1 octavo teníamos un mínimo. Y además de eso pasa por 0, 0. Entonces, eso, uniendo esos puntos, tendríamos esta curva hasta aquí. Ahora, este es mínimo. Eso significa que de aquí para allá, entonces, tiene que ir más bien subiendo. El límite cuando x tiende a más infinito, nos dice que eso da 1. O sea que cuando esto vaya extendiéndose aquí hacia más infinito, esta gráfica se va a ir acercando a esta recta, que es y igual a 1. Entonces, eso significa que aquí se va a ir acercando aquí, por este lado. Además de eso, teníamos que en 3, 0 hay un punto de inflexión. Entonces, si revisamos aquí para atrás, 3, 0 es un punto de inflexión. Entonces, este punto de aquí, vamos a tener un cambio de concavidad, de cóncava hacia arriba, de cóncava hacia abajo. Entonces, viene por aquí, tiene que pasar por este punto y luego tiene que ir acercándose a esta recta. Entonces, la gráfica nos quedaría de esa forma. Entonces, vean que de menos
de menos infinito a menos 3 es creciente. De menos 3 hasta 1 es decreciente. De 1 a más infinito va creciendo. Ahora, la concavidad. De menos infinito a menos 3 es cóncava hacia arriba. De menos 3 hasta 3 es cóncava hacia arriba también. Pero de 3 a más infinito es cóncava hacia abajo. Entonces tendríamos ahí un aproximado más o menos de cómo va a ser la gráfica de esta función.